¿Qué tal, familia? Bienvenidos una vez más a un nuevo review de Twin Trail. En este caso, hoy probaremos, os explicaremos todos los detalles y valoraremos la nueva Yamaha Tenere World Rally. Hace ya un tiempo que Yamaha nos presentó su Tenere 700, un modelo muy esperado, un modelo que a sus inicios tenía un precio muy atractivo y todo lo que ofrecía y ese enfoque off-road, la verdad es que le ha hecho ser líder de ventas y se ven muchísimas rodando por todos sitios. Por suerte Yamaha ha ido actualizando poco a poco el modelo y hace no mucho nos presentó el modelo World Ride, un modelo con mayor capacidad de depósito y algunas actualizaciones que siempre son bien recibidas. A día de hoy, el máximo exponente de la saga Tenere 700 es la World Rally, un modelo basado en la World Ride pero con decoración exclusiva y algunos toques que la hacen un poco más exclusiva. Haciendo una pequeña introducción a sus características técnicas, empezamos como siempre de abajo hacia arriba. El apartado de llantas lleva llanta 21-18, con lo cual enfocada a un uso más off-road. Por desgracia las llantas todavía no son tubeless en este modelo, seguimos teniendo neumáticos con cámara. En lo referente al apartado de frenada, doble disco delantero de 282 mm de diámetro con pinzas Brembo de 2 pistones en la parte posterior, un disco de 245 mm con bomba y pinza Brembo de un pistón. Si hablamos de suspensiones, en la parte delantera tenemos una horquilla Callava de 43 mm de diámetro, multiajustable con un recorrido de 230 mm. En la parte posterior, monoamortiguador también Callava, también multiajustable y con 220 mm de recorrido. Si seguimos subiendo nos encontramos con el motor, sin duda el conocidísimo CP2 de Yamaha, motor fiable que funciona bien. ¿Qué más podemos añadir de este motor que nos haya dicho ya? Bicilíndrico en paralelo, 700 cm3, 75 caballos de potencia a 9000 vueltas. Si hablamos un poquito de palancas y estriberas, en este caso monta las estriberas muy anchas, con una goma que es desmontable con un tornillo cuando hacemos off-road, sobre todo es recomendable desmontarlo cuando el terreno está húmedo o ha llovido. Una estribera ancha con muy buen estriado donde el pie apoya muy bien. Ambas palancas son con la punta retráctil, tanto la de cambio como la de freno, con lo cual en caso de caída nos podemos asegurar de que la palanca no sufrirá tanto como si fuese fija. La palanca de cambio sí que es regulable en altura, la palanca de freno trasero no es regulable en altura. Por otro lado, las estriberas de pasajero se pueden desmontar con 2 tornillos. Están bastante cerca de la estribera del conductor, con lo cual cuando hacemos off-road con las botas de enduro que son más anchas, es muy recomendable el desmontarlos para que no nos molesten. Otro de los detalles exclusivos de esta World Rally, además de su decoración, es este silenciador Akrapovic que viene de serie. Desde luego la estética acompaña a la moto, siempre tenemos un poco de reducción de peso con él y el sonido la verdad es que bastante contenido debido a las nuevas normas anticontaminación. Si hablamos un poco de la estética de esta World Rally, tanto el faro delantero como la parte trasera se mantiene inalterable, es lo que tenemos visto hasta ahora de toda la saga de Yamaha T7. Lo que sí cambia es el depósito, la parte central, estos 2 depósitos con una capacidad de 23 litros hace que inevitablemente toda esta parte delantera sea mucho más ancha y todo el carenado frontal lo acompaña hasta la parte baja del depósito. Le da mucho más peso visual este depósito que hace que la moto parezca mucho más aventurera. ¿Qué es lo que notamos cuando nos subimos a ella? Lo primero que notamos y de manera muy obvia es que el asiento está muy alto, está a 890 milímetros del suelo, es una moto alta. Los que somos de talla más normal no nos es posible llegar con los 2 pies al suelo, con lo cual siempre tenemos que buscar una postura segura con un pie encima de la estribera. También notamos que el asiento es bastante cómodo, es mucho más cómodo que del modelo estándar. ¿Por qué? Porque tiene más mullido y una forma un poco más redondeada y la verdad es que el paso de los kilómetros ayuda a que vayamos mucho más descansados. La segunda cosa que salta claramente a la vista una vez nos subimos es la anchura del depósito. Una vez encima de ella vemos claramente cómo el depósito se abre y nos llega a cubrir casi la totalidad de las piernas. Esta anchura sobre todo es buena cuando el clima no acompaña, tenemos lluvia, tenemos frío, nos protege aerodinámicamente y vamos mucho más confortables, pero sí que es verdad que en parado para mover la moto o circulando a baja velocidad, esta anchura al principio impone un poco. Antes de empezar la marcha nos encontramos con todo el panel de instrumentos
explicaremos un poco. Lo primero que nos encontramos, las dos bocas de llenado del depósito. Esta vez sí, muy bien Yamaha con bisagra. En este caso dos, una para cada boca, que son independientes. Un amortiguador de dirección, en este caso Öhlins, marca reconocida. Además, regulable en dureza. Eso es muy bueno, sobre todo cuando circulamos por off-road y circulamos por terrenos blandos o arena. Sin duda es un accesorio que siempre es bienvenido. Si hablamos un poco de las piñas multifuncionales con diferentes opciones. Esta pequeña rueda de la derecha nos permite mostrar las distintas informaciones que tenemos en el cuadro. Apretando un segundito tenemos diferentes opciones de conectividad del teléfono, de configuración, de cambio del ABS y también del cambio de la apariencia de la pantalla, en este caso una TFT de 5 pulgadas. Si bien se podría mejorar el modo de seleccionar, ya que hay que seleccionar una vez y si quieres volver a cambiar porque te has equivocado hay que esperar unos segundos y hay que volver a seleccionar para mantener pulsado y aceptar esta selección. Otra de las partes buenas es que tiene un modo Ride donde incluye 2 trips que podemos manejar directamente desde los mandos del manillar. Sin duda una opción que se agradece ahora que cada vez hay más afición al tema de hacer rutas con roadbook o eventos con roadbook y desde aquí podemos tener 2 trips independientes que podemos manejar cada uno desde el mando del manillar. Una de las pocas concesiones que tiene esta moto a la tecnología moderna es que tiene el ABS configurable en 3 modos. Desde el menú podemos entrar dentro del apartado de ABS y aquí podemos escoger uno de los 3 modos, en este caso ABS activado, es decir, para poder circular básicamente por carretera donde el ABS está activado en ambas ruedas. Un ABS desconectable solo en la rueda trasera, con lo cual mantenemos ABS en la rueda delantera, o podemos desconectar totalmente el ABS tanto en la parte delantera como trasera para un uso en off-road. En este caso tenemos que seleccionar para volver a mantener presionado y que el ABS se pueda desconectar. Todo esto hay que hacerlo con la moto parada, no es posible desactivar el ABS en marcha desde el menú, ya que el menú no está activo cuando la moto está en funcionamiento. Tenemos un pequeño atajo para volverlo a activar, que es este pequeño botón que tenemos aquí en el cuadro, que lo que hace es, otra vez con la moto parada, volver a activar el ABS cuando entremos en carretera. Y por último a destacar es la protección aerodinámica. Viene de serie con cubrepuños que nos protegen del aire de las pequeñas ramas en las manos y viene con una cúpula que es parecida o igual a la que lleva el modelo estándar. La única diferencia aquí son estas pequeñas deflectores laterales, ya que el conjunto es más ancho. Estos pequeños deflectores ayudan a que el aire se desvíe un poco de nuestras rodillas, nuestras piernas y un poco nuestro abdomen. Sí que es verdad que la pantalla original es una pantalla estrecha y relativamente corta que deja bastante desprotegido del aire tanto hombros como cabeza. ¿Qué sensaciones nos da la Yamaha Tenere World Rally cuando circulamos por carretera? Lo primero, la postura de conducción es una postura de conducción muy cómoda. El triángulo de ergonomía está bastante bien trabajado. Tenemos unas alzas bastante largas en el manillar, con lo cual el manillar queda a una altura bastante alta que nos hace ir con una posición erguida y realmente cómoda. Quizás el único pero sería la joroba de este asiento que lleva la World Rally. Es una joroba bastante pronunciada que impide que nos podamos acercar un poco más a la zona de depósito, con lo cual tenemos una posición bastante delimitada a la hora de sentarnos. Una vez en marcha, la verdad es que el motor, que es uno de los pilares de esta Yamaha T7, una de las partes fundamentales de esta moto, es un motor que realmente funciona muy bien, es un motor suave, es un motor muy agradable, es un motor muy progresivo y que tiene un rango de uso muy grande. Además viene acompañado por un embrague con un tacto muy bueno, es un embrague que se acciona por cable, que realmente no es que tenga un tacto muy blando, pero es un tacto más que correcto y sobre todo su funcionamiento y su progresividad es muy buena. Y este carácter tan fácil del motor hace que podamos ir con ella de manera muy relajada, sin ningún tipo de esfuerzo y que cuando queramos buscarle un poquito más de prestaciones, la moto no tenga problema en ofrecérnoslas. ¿Qué notamos cuando empezamos a hacer curvas? Lo primero, este nuevo depósito hace que la gasolina esté bastante más baja. El original estaba a esta altura la boca de llenado, con lo cual teníamos peso por aquí arriba. Este hace que se reparta el peso a los lados de la moto y baje más el centro de gravedad. Esto hace que disimule bastante la tendencia que tenía esta moto a caerse en curvas por el peso alto. En carretera aún se sigue notando, pero mucho menos. Hace que la moto sea divertida y que realmente
esa tendencia nos ayuda en según qué momento a no hacer ningún tipo de esfuerzo para que la moto caiga donde queremos que vaya. Las suspensiones, tiene un tarado tirando a enérgico, con lo cual hace que sea una moto con un feeling más bien deportivo. No son para nada suspensiones blandas. Cuando llegamos a una curva rápido y frenamos fuerte, la moto se comporta muy bien, la horquilla no se hunde en exceso y la verdad que tiene un comportamiento dinámico muy destacable. Es muy fácil ir ligero con ella y los cambios de dirección en las curvas entre el nuevo reparto de pesos y la suspensión, la verdad que hacen que sean muy ágiles. ¿Qué pasa cuando llegamos a la curva y hay que frenar? Pues la verdad es que la frenada delantera es muy buena, tiene muy buen tacto, tiene muy buena potencia. El incremento de peso del conjunto debido a la capacidad del depósito y la gasolina que llevamos, la verdad es que no afecta mucho a esta respuesta en la frenada. No hay ninguna queja de la parte delantera. En la parte trasera, buen tacto, buena progresividad y buena frenada. La verdad es que las pinzas Brembo tienen muy buena respuesta y ayudan en todo momento a controlar la moto. Cuando circulamos por off-road, ¿qué es lo que notamos? Lo primero, cuando nos ponemos de pie, notamos que la moto no es tan estrecha como nos gustaría. Es decir, el asiento en sí no es que sea muy ancho, pero de la anchura del asiento sobresalen las placas inferiores y las placas del depósito. Esto hace que cuando nos ponemos de pie, nuestras piernas están en contacto con ellas y no con el asiento y hace que sean un poco o tengan que estar un poco más abiertas. Debido a que estas placas son de plástico rígido y resbalan, la Yamaha World Rally además viene de manera exclusiva con estos pads de goma para tener mejor agarre y estos pads de goma hacen que todavía las piernas se ensanchen un poquito más. Así que siempre que vamos de pie y siempre que nos aguantemos a la moto, las piernas van a estar en contacto con esta zona de plástico y quizás un pelín más anchas de lo que nos gustaría. Una vez circulando, que hemos de empezar a movernos encima de la moto. Cuando tenemos una frenada y hemos de retrasar el cuerpo, la verdad es que la parte de atrás se nota igual, es igual que la T7 estándar, con lo cual no ha variado nada al respecto en ella. Cuando realizamos una aceleración y tenemos que avanzar un poco el cuerpo y cogernos con las piernas, sí que notamos que el depósito se ensancha más que en la estándar y tenemos que abrirnos un poquito más de piernas para poder cogernos fuertemente a él. La parte buena de esto es que al avanzarnos y abrir un poco de piernas, esta vez se ha solucionado el problema de que la bota impactaba en el protector de la leva de embrague, con lo cual esta postura hace que la bota no note que tenemos allí la palanquita de embrague. Una vez estamos metidos en faena, ¿cómo se comporta? Pues la verdad es que hay diferencias respecto a la T7 normal. Si hablamos del motor, es la misma delicia. La verdad es que este motor me encanta, es un motor que funciona muy bien, es un motor que casi no vibra, es un motor que es muy lineal, es un motor que tiene bajos, medios y altos. Y la verdad es que es muy fácil de usar y cuando vamos circulando por pista o hacemos off-road, eso siempre se agradece. El embrague tiene muy buen tacto, cuando también tenemos que usarlo mucho en off-road, la verdad que aunque sea accionado por cable y aunque no sea extremadamente blando, el tacto y la progresividad es perfecta, funciona muy bien. Si hablamos un poco de reparto de pesos, de manejabilidad cuando empezamos a enlazar curvas, ahí sí que hay una diferencia grande. La verdad es que el nuevo reparto de pesos, el nuevo centro de gravedad que tenemos una vez hemos bajado todo el combustible más para abajo, hace que esa tendencia de la moto a caerse en curvas y tener que rectificarla se disimule mucho. Por carretera aún la notábamos bastante, la verdad es que conduciendo por off-road se nota mucho menos y esto hace que la moto sea mucho más predecible y sea mucho más fácil de guiar y de conducir. La verdad que creo que este modelo, el World Ride o el World Rally, en este caso que tiene los depósitos separados y más bajos, es todo un acierto en la manejabilidad de esta moto por campo. Si hablamos un poco de las suspensiones cuando estamos metidos en faena, la verdad es que de delante para atrás la horquilla funciona mucho mejor que modelos precedentes o sobre todo los modelos iniciales de T7. No sé si por un cambio de settings, cambio de modelo o cambio de distribución de pesos. La verdad es que en este modelo la suspensión delantera funciona mucho mejor que las versiones anteriores. Es mucho más progresiva, es mucho más suave en sus reacciones y ha perdido esa tendencia de cuando va rápido quererte escupir o rebotar y que hacía que te descolocaba la rueda delantera donde queríamos ir. Estoy seguro que el amortiguador de dirección algo tendrá que ver también, pero esa reacción y progresividad que tiene cuando, sobre todo el retorno de la rueda, ha mejorado bastantes enteros. En la parte trasera, el amortiguador quizá no ha mejorado tanto como la horquilla, es decir, funciona más o menos bien, pero cuando empezamos a subir un poco el ritmo, la horquilla
sigue manteniendo un funcionamiento bastante bueno y el amortiguador trasero empieza ya a ser más seco y a rebotar. Seguramente ajustando un poco los settings quizá podemos disimular ese comportamiento, pero el conjunto de ambos la verdad es que es bueno y ha mejorado sin duda respecto a versiones anteriores. Por último, en referente a la frenada, cuando estamos haciendo off-road y empezamos a llevar un ritmo divertido, es que esos modos que tiene desconectables, este nuevo modo off-road de mantener el ABS delantero y quitar el ABS trasero, tiene sus peros. Y la verdad es que que esto en carretera no pasa, o al menos no he conseguido que pasara, cuando entra en funcionamiento el ABS delantero, tiene un poco la tendencia que también hablamos en su día de que tenía la Africa Twin, y es que pierdes el tacto de la maneta y aunque sigas frenando, la maneta no vuelve a coger presión. Tienes que dejar la maneta para volver a actuar. La verdad es que desquicia un poco, sobre todo cuando estás intentando salvar una curva, intentando frenar y apurar un poco la frenada. Cuando empieza a deslizar, empieza a actuar el ABS y es una sensación bastante extraña el hecho de que te parece que te quedes sin frenos. La opción, desconectar totalmente el ABS. Es un engorro el hecho de que no puedes hacerlo en marcha. No acabo de entender por qué algunas motos sí y otras no. Si es por un tema, no puede ser un tema legislativo, debe ser un tema de política de marca, pero el hecho de poder cambiar el modo de conducción, o en este caso no hay modo de conducción, pero sí el modo de ABS, cuando estás circulando y no tener que parar expresamente a hacerlo, sería una ventaja muy bienvenida. ¿Qué me ha gustado de la Yamaha T7 World Rally? Lo primero, la decoración. Sin duda, esta decoración única, todos los que hemos vivido los Dakar de los años 90, te viene a la imagen de la Teneré con la que estaba compitiendo Peter Ansel cruzando el desierto a toda velocidad. La verdad es que es una decoración muy bonita. La moto en sí siempre ha sido muy bonita, yo creo que es una de las estéticas más logradas y sin duda el hecho de llevar esta decoración exclusiva la hace todavía más bonita. ¿Qué más me ha gustado? Ahora sí me ha empezado a gustar más su comportamiento dinámico. Por carretera todavía notamos que esa tendencia que tiene la moto a caerse, pero cuando circulamos por campo el conjunto de el nuevo talado, el nuevo set de suspensiones, el nuevo centro de gravedad hacen que la moto sea mucho más predecible, con lo cual hace que sea más divertida de conducir. ¿Qué me ha gustado también? La respuesta del motor. Desde las primeras unidades de T7 ya me gustaba la respuesta del motor. Es un motor, como decía, que es fácil y que ayuda mucho a que tengas ese disfrute con la moto, ya sea por carretera o sea por off-road. Por último, ¿qué me ha gustado también? Que por fin los tapones tienen bisagra. En este caso tenemos dos bisagras y también que el mulleo del asiento realmente es mucho más cómodo que el modelo estándar y eso hace que en viajes largos vayas mucho más cómodo y mucho más confortable. ¿Qué me gustaría mejorar de esta Yamaha World Ride y en general de todas las T7? Lo primero, lo de los modos del ABS, la verdad es que deberían de, primero, hacerlo de un acceso más fácil en el menú, no hacer tantos clics para tener que llegar a ellos y que realmente revisen el funcionamiento sobre todo cuando desbloqueas el ABS en la parte trasera, porque la rueda delantera, cuando entra en funcionamiento, la verdad es que esa sensación de quedarte sin frenada y tener que volver a recuperarla es bastante desagradable. ¿Qué me gustaría mejorar también? Pues la altura de esta moto. Es una moto muy alta, 890 milímetros, debido a que, uno, tenemos un poco más de recorrido de suspensión y dos, tenemos un poco más de mullido de asiento. La verdad es que ganamos en comodidad, pero hace que la moto sea realmente alta para un público medio y tengamos que acostumbrarnos a, cada vez que arrancamos y paramos, a este extra que tenemos de altura. Otra cosa que me gustaría mejorar, pues un poco el peso. Nos estamos yendo ya a 222 kilos con el depósito casi completamente lleno, que es lo que hemos pesado en nuestra báscula. Empieza a hacer un peso bastante alto para una moto de 700 centímetros cúbicos. Sí que es verdad que no es necesario llenar los 20 litros cada vez, pero una pequeña reducción de peso o a menos controlar ese aumento de peso también sería bienvenido. Y por último, ¿qué me gustaría que mejorara también de esta Yamaha World Rally? Las llantas, que de una vez por todas puedan montar, aunque sea en opción, pero podamos montar llantas tubeless. En la época en la que estamos yo creo que no tiene excusa aparte del precio, pero por seguridad y por facilidad de reparar un pinchazo, una moto trail que está enfocada sobre todo este modelo a largos viajes y a aventuras más grandes, donde estamos quizás un poco más lejos de la civilización.
el hecho de poder reparar fácilmente un pinchazo, la verdad es que no tiene precio. Si tuviéramos que definir con solo una palabra a la Yamaha TNR700 World Rally, sin duda esa palabra es aventurera. No es una moto para todos los públicos, es una moto alta, es una moto ancha, se sale un poco fuera de la norma común, pero para todos esos usuarios que les gusta la aventura, perderse días por ahí o incluso hacer un poquito de off-road de manera seria, y sin duda es una herramienta muy recomendable. Para acabar con el review de hoy de esta Yamaha TNR700 World Rally, vamos a empezar con las valoraciones. Recordad que tenemos diferentes valoraciones en diferentes aspectos de esta moto. Si empezamos por el día a día, valoraremos en primer término la comodidad. Hemos puntuado con un 7 sobre 10 la comodidad de esta TNR World Rally. Tiene un asiento realmente más cómodo que el modelo estándar y tiene una protección extra tanto de carenado como de piernas que sin duda para carretera y para viajes es un plus, es un extra que siempre es bienvenido. En el apartado de equipamiento hemos puntuado con un 5 sobre 10 a esta TNR World Rally. ¿Por qué? Por siendo el modelo tope de gama de la TNR700, sigue montando llantas con cámara, no son llantas tubeless. No tiene demasiada electrónica, es decir, no tenemos gas electrónico, con lo cual no tenemos diferentes mapas de motor, ni tenemos control de tracción. La verdad es que la electrónica se basa simplemente en la conexión o desconexión del ABS. Tampoco tenemos defensas, tampoco tenemos parrilla portabultos, con lo cual el equipamiento, aun teniendo más que el modelo estándar, sigue siendo un poco escaso. En el apartado de practicidad hemos puntuado con un 5 sobre 10 esta TNR700. Es una moto muy ancha y sobre todo es una moto muy alta para el día a día. 890 milímetros de altura del asiento al suelo no es una altura apta para mucha gente. Además, no tenemos ningún portapaquetes, no podemos poner ningún top case ni atar en él ningún bulto cuando nos haga falta. Si entramos dentro de la sección de off-road, en el apartado de suspensiones hemos puntuado con un 7 sobre 10 el comportamiento de las suspensiones de esta TNR World Rally. La verdad es que la horquilla ha mejorado mucho, tiene un tacto agradable, progresivo y la respuesta es más que satisfactoria. En la parte trasera, el amortiguador no funciona tan bien como la horquilla, pero también ha mejorado la respuesta respecto a versiones anteriores, con lo cual el comportamiento general es bueno. En el apartado de diversión en la conducción off-road le hemos puntuado con un 6 sobre 10. La verdad es que el trabajo realizado en las suspensiones, sobre todo en la horquilla, hace que sea mucho más predecible. El hecho de tener el centro de gravedad más bajo gracias a estos nuevos depósitos hace que la conducción sea más fácil y que no tengamos que ir corrigiéndola tanto en su anterior tendencia a quererse caer. La verdad que el conjunto funciona bastante bien. Lo único que la penalizaríamos un poco es en la postura de conducción, que tenemos que ir un poco abierto de piernas y que cuando llevamos los tanques llenos, esos 15 kilos extra respecto a la versión estándar hace que a veces tengamos algunas inercias que cuesta un poquito más de controlar. En el apartado de peso le hemos puntuado con un 7 sobre 10. A igualdad de condiciones de gasolina respecto al modelo estándar no ha aumentado mucho de peso. Realmente la diferencia es nada cuando va con los depósitos llenos, cosa que no siempre es necesario. Son 222 kilos en orden de marcha con los depósitos casi llenos, con lo cual es un peso relativamente contenido para toda la cantidad de combustible que lleva. Y para cerrar esta sección de off-road, en el apartado de accesibilidad mecánica le hemos puntuado con un 6 sobre 10. La misma puntuación que tenía su hermana estándar. La verdad es que el sistema para acceder a la batería o al filtro es el mismo. Con la llave podemos desmontar la parte trasera del asiento, pero para desmontar esta parte frontal y poder acceder a él tenemos dos tornillos que, aunque esté la llave fijada al asiento, tenemos que desenroscarlos para poder llegar a ellos, lo cual entorpece un poco las labores de mantenimiento. Si vamos a los aspectos generales y nos ponemos a valorar la puntuación que le hemos dado al motor, esta es de un 7 sobre 10, un motor archiconocido, un motor probado, un motor fiable, un motor que funciona muy fino y que tiene una muy buena respuesta. Tiene unas prestaciones correctas para la cilindrada que tiene y además, quizá porque está más cerrado por el carenado o porque han hecho alguna actualización, se nota con un funcionamiento y un ruido todavía más fino que en modelos anteriores. En el apartado de relación calidad-precio hemos puntuado con un 5 sobre 10 esta Yamaha TNR World Rally y hago hincapié en lo de World Rally, es la que estamos analizando hoy. Este modelo, el precio base de partida son 14.300 euros. En caso que nos ocupa el modelo que nos han prestado, además lleva un cubrecárter algo más envolvente, un poco más grueso, si haces conducción off-road es recomendable, y el precio sube hasta los 14.700 euros. El modelo World Ride en el que se basa, que solo se diferencia la decoración exclusiva y el silenciador, es 1.200 euros más barato. Aún así, tanto el World Rally como el World Ride
es el modelo más caro de todas estas trail medias que hay en la competencia. Hemos pasado de lo que era una Yamaha T7, que era el modelo más económico de toda esta gama trail de entrada, a ser el modelo más caro de toda esta gama media. Está o no justificado por la decoración exclusiva y por los eventos exclusivos, pero está solo 1.500 euros por debajo de lo que es, por ejemplo, una Africa Twin 1100. Y por último, en el apartado estético, no puedo negar que esta moto me gusta mucho estéticamente. Eso ya sabéis que es el apartado más personal de todos, pero yo personalmente he valorado con un 9 sobre 10 la estética de la Tenere. Sí que es verdad que la decoración, evidentemente, como comentaba antes, todos los que hemos vivido los Dakares hace años, nos trae recuerdos esta decoración a las Yamahas que corrían en ese desierto. Es una estética impactante, la anchura del depósito le da personalidad. Quizá a mí me encantaría que este modelo, que es más exclusivo, también tuviese una parte trasera algo diferenciada del modelo estándar, pero aún así encuentro que es un modelo precioso. Y hasta aquí este review de la Tenere 700 World Rally. Esperamos que os haya gustado, también esperamos que hayáis encontrado toda la información que necesitabais. Ya sabéis que si os gusta, le podéis dar al like, le podéis dar a suscribiros y así os saltará el aviso cuando tengamos el siguiente review.